Bien, dentro de los puentes tenemos lo que son clasificación de puentes. Podemos, según su finalidad, clasificarlos, por ejemplo, puentes de carretera, puentes de ferrocarril, puentes peatonales, puentes de acueductos, incluso puentes para aviones, ¿no? En los aeropuertos. Los viaductos elevados para vehículos eléctricos, que se denomina heatways, o incluso en otros países ya se va haciendo, digamos, puentes inversos, ¿no? Donde los trenes ya no van encima, sino van debajo del ferrocarril y del puente, ¿no? Son maneras, digamos, de aprovechar los espacios. En la actualidad tenemos vehículos de rieles, neumáticos y de levitación magnética. Generalmente, cuando nosotros vamos a diseñar los puentes, tenemos que identificar para qué tipo de uso, o para qué finalidad, y qué es lo que se va a transportar ahí, ¿no? Qué tipo de vehículos o qué tipo de carros, ¿no? Quería decirles que también puede haber una mezcla de ambos. Por ejemplo, un puente puede llevar vehículos de carretera, a la vez pueden ser acueductos, es decir, puede transportar vehículos y ductos de agua, ¿no? O ductos de gas, o incluso puede estar mezclado con ferrocarriles. En esos casos ya se tiene que hablar con los esfuerzos máximos y las combinaciones más críticas. Es decir, obviamente un ferrocarril, los trenes tienen mayor peso y mayores impactos. Sin embargo, en algún punto los vehículos tienen mayores ventajas. Entonces se tiene que evaluar eso. Los sistemas pueden ser manuales, semiautomáticos o totalmente automáticos. Manuales cuando se habla de vehículos, semiautomáticos cuando se habla de trenes que pasan, ¿no? Simplemente. O totalmente automáticos cuando se habla de metros, por ejemplo, donde ni siquiera hay un chofer en el vehículo, simplemente pasa de manera automática. De acuerdo a su material principal, los puentes modernos se construyen en concreto y acero. Los de concreto pueden ser de concreto armado, concreto preesforzado o post-tensado, ¿no? También se han construido puentes de aluminio, nos dicen. Sin embargo, los puentes de concreto y acero se construyeron de madera, mampostería, de piedra y de hierro en las antigüedades. Si bien es cierto, hoy por hoy todavía en algunos lugares se puede ver que los puentes de arco están conformados de mampostería, ¿no? O incluso en algunos lugares del mundo tenemos puentes de madera que aún siguen durando, siguen prevaleciendo, ¿no? Si nosotros hablamos del modernismo, podemos ver que existen dos tipos de puentes en realidad que se utilizan hoy en día incluso. A ver, no sé si tengo algún ejemplo por acá. A ver. Cuando les hablo de acuerdo a su resistencia, es porque me llamó la atención que en muchas partes de Latinoamérica y América incluso, los puentes todavía tratan de resistir a las fuerzas laterales de viento. Es decir, seguimos planteando puentes con armazones con armazones gran peralte, con armaduras muy resistentes, ¿no? Hacia los esfuerzos tanto horizontales y laterales de viento. Por ejemplo, el Golden Gate de Estados Unidos, San Francisco, es un puente que está diseñado para resistirse lateralmente. Sin embargo, si nosotros ya vemos que se está planteando en un mundo paralelo, que podría ser, por ejemplo, en Europa, en China, allí los puentes ya no tratan de resistirlo mucho a los fuerzas laterales, sino tratan de desviarlo, ¿no? Tratan de no enfrentarlo, sino aprovecharlo incluso para su estabilidad. A ver, acá tengo una imagen del Golden Gate que, como todos o como muchos ya conocen, es un puente con una estructura es un puente colgante con una estructura de 2 torres y su tablero resistente de armadura, ¿no? De acero, todo de acero. A ver. Y por otro lado, en China y en Europa se están planteando los puentes aerodinámicos. ¿Qué quiere decir? Tienen menor peralte, son más ligeros y ya no resisten a las fuerzas laterales de viento, sino lo desvían, ¿no? A ver si tengo un ejemplo.
momento aerodinámico de concreto incluso. A ver, vamos a ver estos dos ejemplos. No es tan preciso, pero acá tenemos. Ya, vamos a ver esto acá. Ya, mejor con un ejemplo de dibujando. Bien, este es el Golden Gate, ¿no? Básicamente lo hemos visto, lo conocemos. Lo que les decía es que en Perú, en muchas zonas de Latinoamérica y América, todavía se plantean estructuras así, ¿no? Que tienen dos torres y un tablero con gran armadura resistente. De tal manera que si viene una fuerza lateral de viento, simplemente lo resiste. Es decir, yo tengo una estructura de tablero, si hago mis secciones de transversal, dos columnas de armadura y un tablero, ¿no? Esos pegantes oscilan alrededor de 6 metros, 7 metros, dependiendo de la longitud del puente, ¿no? O sea, es decir, longitudes muy grandes, 5 metros podríamos poner como aproximado. Esta es una armadura, tiene sus vigas transversales, sus arreostres, etcétera, ¿no? Esta es una sección transversal de un puente, por ejemplo. Estamos hablando como ejemplo de un puente colgante. Sin embargo, por otro lado, en China y en Europa ya se están planteando otro tipo de tableros. Es decir, que sean aerodinámicos, ¿no? Si yo pongo un tablero así, se está dando la forma con el mismo concreto de que estas ya no sean, digamos, gran peralte, sino darle su forma, ¿no? Cajonadas o etcétera. De tal manera que en su peralte total de este tipo de puentes no pasen los 2 metros, ¿no? 1,50 m, 1,20 m, 1,20 m, por ejemplo. Y analizando ambos casos, con las mismas longitudes, sí llegan a cumplir, o sea, sí llegan a cumplir su luz. Sin embargo, esta estructura de acá de 5 metros, pongamos ejemplo, ¿por qué es que se peralta tanto? La razón es porque esta tiene que resistir las fuerzas no solamente verticales del puente, sino también las fuerzas transversales. Es decir, si viene un viento, en ese sentido, ¿cómo afecta esta estructura? Pues todo este peralte tiene que comportarse de manera rígida, de tal manera que resiste a la fuerza de viento, ¿no? Lo resiste y se rigidiza de tal manera que no se mueve. No, en otras palabras, no se inestabiliza o no se voltea el tablero por las fuerzas de viento. Sin embargo, ¿qué pasa en el otro caso? En un puente aerodinámico, vemos que si viene el viento, pues al ser ligero, eso lo desvía lo que son las ráfagas de viento y no genera vórtices de volteo, ¿no? Simplemente hace que el fenómeno aeroelástico lo desvíe y no es que se forme. Si fuese este caso, rectángulo, lo que hace el viento viene de volteo, un fenómeno de, digamos, de remolino debajo del tablero, de tal manera que esta la empuja y lo voltea al puente. Por eso es que tiene que ser demasiado rígido para que no ocurra eso. Sin embargo, en este caso ya no ocurre eso, ¿no? Es aeroelástico y no genera los vórtices debajo del puente. Es con el mismo criterio de que se diseñan los aviones. Los aviones por eso es que tienen esa forma, ¿no? Esa punta. De tal manera que si viene un viento, estas no lo voltean, sino hacen que se desvíe y que esté a favor y no lo inestabilice. Entonces, con ese criterio ya se diseñan los puentes. Si tengo acá un ejemplo, estaba buscando. Por ejemplo, este puente de acá ya es aerodinámico, ¿no? Entonces, se trata de ser aerodinámico, no en su totalidad porque sigue siendo de acero. Tiene que ser de concreto para que sea aerodinámico. Esta me parece. Bueno, el criterio es que se utilizan mucho más lo que son elementos prefabricados de concreto. Eso referente al tipo de material y al peralte que se utiliza. Bueno, luego se tiene lo que son sistemas según el sistema estructural principal. Y ahí es donde entramos nuestros tipos de puentes, ¿no? Puentes tipo viga, que generalmente se constituyen de un elemento estructural simple, como el elemento resistente, la viga, ¿no? O las vigas. Las caras principales de la superestructura se transmiten a la subestructura a través de los apoyos con sus tracciones verticales. Longitudinalmente se pueden optar distintos esquemas, como son
tramos simplemente apoyados, tramos isostáticos, puentes continuos o parcialmente continuos. Los puentes tipo pórticos, su principal característica es la unión rígida entre la superestructura y la subestructura. En este caso, aquí sí funciona lo que son lo que es este comportamiento tipo empotrado, ¿no? Pero el detalle es que no es tan recomendable para luces grandes, ¿no? Pórtico puede ser, por ejemplo, para 10 metros o menos todavía, porque se comporta como un pórtico de un edificio en realidad. Porque el tablero está empotrado directamente a los pilares y estribos, y los momentos se transmiten o se distribuyen entre ambos. Con la técnica de la construcción de voladizos sucesivos, actualmente se construyen puentes cuyo esquema estructural final es aporticado en partes, o sea, es decir, el último tramo, ¿no? Tiende a ser como empotrado, y obviamente se comporta como una estructura isostática, es decir, determinada, ¿no?, al hacer el análisis. Luego tenemos lo que son puentes en arco. Por su forma de arco, con la redundancia, es capaz de transmitir cargas trabajando en un estado que los esfuerzos principales son de compresión. En todo su tramo, un puente de arco trabaja a compresión, ya sea de tablero superior, de tablero intermedio o de tablero inferior. Por ejemplo, si yo estoy planteando un puente en arco, entonces yo puedo plantear que sea de tablero inferior, ¿no? Si es de tablero inferior, las cargas se apoyan sobre el tablero y todo ese elemento de arco trabaja a compresión pura. La compresión o operaciones de compresión. Si hago un tablero superior del arco, pasa lo mismo. Sigue trabajando a compresión porque las cargas básicamente se cuelgan de este arco. Si son tableros se cuelgan del arco y si son tableros se apoyan sobre el de un puente en arco siempre es a compresión. Pueden ser de diferentes formas. Dentro de ello tenemos el tímpano lleno, el tímpano abierto, de tablero superior, tablero inferior, tablero intermedio, o incluso mixto, ¿no? Puede haber tablero superior e inferior, como son los puentes en Lisboa, los puentes en Porto. Hay muchos puentes que son de ambos tipos, ¿no? Tablero superior e inferior. Esta solución se recomienda cuando se dispone de buenas condiciones de cimentación en los arranques y el rebajamiento es el adecuado, ¿no? Es decir, se puedan tener que resistir tanto al arco y al tablero lo que es la cimentación. Luego se tienen lo que son puentes reticulados, puentes de armadura, como le puedo llamar, ¿no? Se encuentran conformados por dos reticulados planos paralelos. El tablero está constituido por una losa que se apoya en las vías transversales, que se transmiten las cargas en los nodos y a los dos reticulados. Adicionalmente puede ser necesario colocar elementos de arrastramiento o otros reticulados laterales, ¿no? Un reticulado está formado por ensamblaje triangular de elementos rectos, generalmente de acero. Los ejes centroidales de los miembros son concurrentes en los puntos denominados nodos, ¿no? Así como toda armadura o reticulado tiene que cumplir la función de que los miembros transmitan las cargas a los nodos y no a sus puntos intermedios. Las cargas llegan al reticulado en sus nodos, y si es que no, pues se transmite a los nodos, ¿no? Los esfuerzos primarios que se generan son fuerzas axiales, a compresión y tracción, como toda armadura. Luego se tiene lo que son puentes colgantes. Una tipología y característica muy interesante, los puentes colgantes. ¿Por qué interesante? Porque este tipo de puentes te ayudan a salvar luces demasiado grandes, incluso mucho más grandes que los puentes atirantados, que los puentes de narco, que los puentes ¿qué más tenemos? A ver, atirantados en arco, semi-atirantados, ¿no? Los puentes colgantes te ayudan a salvar luces demasiado grandes. Si queremos hablar de magnitudes, estamos hablando hasta de kilómetros, ¿no? Puede ser de 1 kilómetro, 600 metros, con mucha mayor facilidad. Sin embargo, un puente atirantado está limitado en aproximadamente 400 metros, nada más, porque si no ya su comportamiento es inestable. Y un puente en arco, lo mismo, 200 metros a lo mucho, ¿no? Los puentes colgantes tienen una estructura principal
que está constituido por un par de torres y cables que se forman de manera curva y soportan las cargas de los tableros y lo transmiten a las torres, ¿no? Podemos tener, los cables sostienen el tablero por medio de tirantes, denominados péndolas. El cable principal es rigidizado por la viga de rigidez. Esta viga de rigidez se conforma a base de reticulados, también pueden usarse vigas ortotrópicas de sección cajón de forma aerodinámica, justamente lo que les decía, ¿no? Acá yo tenía justo un ejemplo de un que estaba haciendo hace un tiempo, ese puente en el bridge. Esta es una tipología de puente colgante, por ejemplo, donde se ha conformado. A ver, vamos a agarrar un lado nada más. Por ejemplo, esta es una tipología de un puente de 200 metros en total, ¿no? Acá tenemos como 40, 40 y 120, si mal no recuerdo. Entonces, en este puente se puede visualizar que no es completamente colgante, ¿no? Es decir, tenemos dos torres, está conformado por lo que son el cable principal y las péndolas. Sin embargo, en estos puntos, antes de los anclajes, tenemos lo que son los tirantes, cosa que es una tipología de puente colgante. Otra tipología, ¿cuál sería? Que en este tramo también tengamos péndolas y también tengamos cable, ¿no? Hasta aquí llega a ser cable, y a partir de la torre hacia el anclaje viene a ser tirante. ¿Por qué? Porque esta está cumpliendo únicamente la función de tirantes, es decir, tensión pura. Sin embargo, en todo este otro tramo, el cable está resistiendo las péndolas, y aparte de eso, que se está colgando en la torre, ¿no? Entonces, esto viene a ser una tipología de puente tirante. Lo otro es lo que está hecho, por ejemplo, el Golden Gate, ¿no? En donde en sus tramos después de la torre todavía se sigue teniendo el cable y se siguen apoyando las péndulas. El cable y el tirante no son los mismos materiales. Los cables pueden tener resistencia normal del acero, es decir, acero 50. Sin embargo, los tirantes, tanto péndulas y tirantes, tienen que ser de alta resistencia. Esa es la principal característica o diferencia. Los tirantes, al ser de trabajo tensión pura, tienen que ser de alta resistencia. Bien, les decía que existen incluso tipologías de puentes colgantes, ¿no? Con el último tramo como colgante también, y como si fuese tirantes. Ahora, el tablero puede estar conformado por armazones, o pueden estar conformados por concreto armado, concreto pretensado, digo, como lo llaman acá, ¿no? Reticulados o vigas ortotrópicas de sección cajón. Puentes atirantados. Los puentes atirantados, como su propio nombre lo dice, están conformados por tirantes, es decir, por elementos en tensión. Estos puentes en tableros están suspendidos por medio de varios cables inclinados que se fijan en las torres. Cables o tirantes, yo lo llamaría mejor tirantes, porque su característica de este material es de alta resistencia. La forma que se puede dar de la torre o pilón, en este caso, las torres o pilones son los que tienen que estar equilibrados todo el tiempo, ¿no? Y puede ser muy variada. Por ejemplo, podemos tener puentes atirantados tipo arpa, no sé si les suena. Es decir, tengo una torre, es decir, si tengo dos torres, ¿no? Si yo lo conformo que los tirantes están de esta manera, si tengo un tablero, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí. Una tipología nada más vamos a hacer de atirantado. Pueden estar de esta manera, ¿no? Donde pasan ambos cables, algo así. Es el atirantado. Es una tipología. Si dan cuenta, lo que se busca es que estos tirantes sostengan al tablero inferior por ambas partes, y por el otro lado que lo equilibre, ¿no? Obviamente, si yo hago esto, tengo más luz en la parte intermedia, tengo que tener mayor esfuerzo, o incluso de repente reforzar más o mayor diámetro en esos puntos extremos, ¿no? Para poder equilibrar. Lo que se busca en un puente atirantado es que la torre o pilón
esté todo el tiempo sin desplazamiento. Puede tener o va a tener compresión bastante fuerte, es decir, los esfuerzos resultantes son hacia abajo. El esfuerzo del cable o del tirante del extremo y al intermedio resultan como el vector resultante hacia compresiones, hacia la cimentación. Esta, por ejemplo, es una tipología de puente, de un tipo de puente atirantado. Otro podría ser, por ejemplo, los tirantes ya también están a un solo nodo, no van ida y vuelta, sino todos se acumulan en un solo punto, en la parte superior nada más. En ese caso ya no se tiene ninguna continuidad, ni en el intermedio nada, solamente esa hacia la parte superior. Es decir, todos van hacia arriba, desde dos puntos. Y esta es otra tipología de puente atirantado. Y desde acá va a todos los puntos, ¿no? Entonces, el diseño va a depender mucho del comportamiento. Por eso es que se modela sí o sí este tipo de puente. Todos los tipos de puentes de luces grandes se tiene que modelar en su conveniencia, ¿no? Antiguamente sí se diseñaba de manera manual. Es más, algunos docentes que tuve alguna vez lo siguen haciendo manual por su antigüedad, ¿no? Y su criterio. Pero lo recomendable es conocer las tensiones, desplazamientos, cuando se tiene todo el puente modelado en 3 dimensiones y a la vez con todas las cargas posibles, ¿no? Entonces, este tipo de puentes atirantados es otro que se utiliza. Tenemos ya lo que son los puentes continuos atirantados, ¿no? De varias luces o varias torres. Estos generalmente son para 2 torres. La luz máxima, 400 metros, recomendable, ¿no? Se puede hacer más, pero es inestable. Como el puente de Chirajara, por ejemplo, de Colombia, que se había caído hace unos años. Eso se había caído por un mal proceso constructivo, ¿no? Y eso era aproximadamente 400 metros nada más, pero estaba al límite, ¿no? No sé si recuerdan, era un puente que se había caído por el simple hecho de que no se había reforzado en la parte inferior de un estribo, ¿no? O vamos a llamar la cimentación de una torre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Es que no había un refuerzo intermedio en este tramo. O sea, no había un esfuerzo que te comprima y todo lo ha explotado por el mismo peso, ¿no? No sé si ya tengo a ver si ya tengo la imagen abierta para poder explicar qué ha pasado en este puente. Y fue un error que no podría hacerse, o sea, es un error de cálculo, pero muy ¿cómo lo puedo decir? Muy descuidado, ¿no? Porque imagínense, si tenemos un puente y diseñando un puente atirantado que estamos diseñando, que obviamente estamos dando característica atirantada, se supone o se tiene que entender que todos los tirantes que resisten al tablero dan como fuerza resultante una compresión bastante elevada hacia la torre. Y esta compresión se subdivide en 2 esfuerzos, porque obviamente por su forma se está subdividiendo en 2 esfuerzos, ¿no? Hacia ambos lados. Y por lo tanto, esto también tiene que transmitir. Pero ¿qué pasa? Al momento de ya darle una diagonal o darle una forma que no está vertical, esta componente diagonal se transforma en 2 componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Y eso es lo que ha pasado. Los constructores o los diseñadores lo han reforzado verticalmente, más no han reforzado horizontalmente. Por lo tanto, la causa de la falla de este puente es que al no reforzarse horizontalmente, es decir, no había una suficiente cantidad de acero, es decir, ni siquiera un acero simple, debería haberse pretensado esta situación a ambos lados, porque la magnitud es bastante elevada, pues.
Entonces, ¿qué ha pasado? Todo este sector en la otra torre ha explotado. Es decir, ha fallado por fragilidad. Mayor esfuerzo, poco hacer. Ha fallado por fragilidad, ha explotado el concreto y se ha desprendido todo lo que es la torre hacia abajo. Y es por eso que ya no se ve mucho en las imágenes. Acá sí se ve un poco, justamente todo lo que, el momento en lo que falla, ¿no? El momento en donde está fallando este puente. Por no dar atención al esfuerzo horizontal. Verticalmente estaba bien reforzado, pero horizontalmente no han dado atención a ese esfuerzo. Y es muchas veces que por eso, al dividir un esfuerzo de compresión y darle forma diagonal, hay que tener en cuenta sus esfuerzos a los que se descompone, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en este puente de Chirajaro. Incluso había otro puente, justo después de este, en Colombia también, que había fallado, no por las torres, sino había fallado también el tablero, ¿no? Se ha comprimido como acordeón. No recuerdo exactamente cómo se llama ese puente. Puente Colombia. Falla. Este de acá. Este es otro puente que ha fallado, pero por proceso constructivo. ¿Por qué? Por no darle... Aquí no está fallando ningún elemento estructural, lo que está fallando son los esfuerzos de atirantamiento, que le han dado esa, digamos, esa discontinuidad a los tableros, ¿no? Al tablero. Y eso es también por no controlar bien los esfuerzos de tensión o de pesado en los tirantes. Cuando se construye un puente atirantado, en la parte de la torre se tiene que pesar cada uno de los cables, y no son iguales. Cada cable tiene diferente esfuerzo, y si yo lo hago con un mismo esfuerzo a todos, obviamente que lo voy a comprimir más al que está más cerca y lo voy a comprimir menos al que está lejos, ¿no? Por lo tanto, el tablero, como está únicamente apoyado, pues sufre esa discontinuidad, y es lo que ha pasado en este puente. Eso respecto a puentes atirantados, ¿no? Bueno, el tablero, como ya había dicho, puede ser de acero, de concreto preesforzado o elementos, digamos, prefabricados. Por su versatilidad, eficiencia estructural y belleza, porque si bien es cierto, los puentes atirantados tienen mucha atracción visual en el modernismo, ¿no? Por ejemplo, los puentes atirantados, el más grande de Latinoamérica, el Orense, es un puente continuo, pero con un tramo atirantado. Y se dan cuenta, la parte más atractiva de este puente es donde están los tirantes. Todo el resto es continuo, nada más. Entonces, por eso es que también es característico por su belleza, por su forma. Incluso son considerados puentes del futuro, por esa razón, ¿no? Que muchos gobiernos, muchas entidades del mundo prefieren este tipo de puentes. Sin embargo, en el Perú se utiliza muy poco, o casi nada. No hay muchos puentes atirantados, por su complejidad al diseñar y al construir. Es bastante complejo diseñarlo, y mucho más construirlo, ¿no? Más trabajos. Sin embargo, un puente colgante, un puente en arco es más sencillo. Pocos colgantes atirantados en el Perú. Según su sección transversal de la superestructura. Ya habíamos hablado un poco de esto, pero dentro de lo general tenemos puentes de vigas en T, puentes de sección cajón, puentes de sección compuesta, puentes de losa, de concreto con reticulado espacial, e incluso puentes mixtos, ¿no? De concreto, acero, incluso podemos tener de prefabricados compuestos de concreto y acero. Aún no hemos hablado todavía de los pretensados, es un tema muy interesante. Bien, los puentes según el sistema constructivo, podemos tener puentes de concreto, puentes vaciados in situ, puentes prefabricados, puentes por voladizos sucesivos, fotovelas prefabricadas, incluso puentes con elementos empujados, ¿no? Cuando son... Bien, tenemos una consulta. En un puente atirantado, ¿cuál es la distancia máxima? ¿Existe algún parámetro? En realidad, no hay algún número, digamos, exacto, o un número máximo normativo. Sin embargo, las recomendaciones de los expertos, de los que ya han ido evaluando y construyendo este tipo de puentes mucho tiempo, nos dicen que 400 metros es, digamos, lo óptimo, ¿no? Lo máximo para poder diseñar. ¿Se puede hacer más grandes?
sí se puede, pero se empieza a tener más cuidado en los elementos de tirantes y en los tableros. Por el mismo hecho de que los esfuerzos de pesado ya tienden a ser más grandes. Pero sí, 400 metros yo considero que es como, digamos, como uno de los límites máximos que se tienen que tener. Criterio, obviamente. Los puentes pre y post tensados se logran alcanzar luces hasta 40 metros en los tableros, ¿cierto? Exactamente. En puentes de pretensado son, digamos, hasta 40 metros como máximo, por lo menos para hablar en una sola luz. Si ya hablamos de más luces ya pueden ser mayores, pero en un solo tramo es como máximo 40 metros. Y puentes viga losa hasta 20, ¿no? Hasta 25 creo que he visto que han construido, pero con mucho riesgo. Hasta 20 metros nada más es recomendable. Bueno, según su disposición en planta, los puentes pueden ser rectos, desviados, pueden ser curvos, de planta arbitraria, y muchas veces se adecúan de acuerdo a la característica de la carretera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en un tramo curvo, el puente tiene que ser sí o sí curvo. En un puente curvo hay que tener en cuenta que hay esfuerzos centrífugos de la carretera, de los vehículos, que se tienen que diseñar en conjunto. Por otro lado, según el tiempo de vida previsto, pueden haber puentes definitivos o puentes provisionales. Es frecuente que en nuestro país los puentes provisionales tipo Bailey se queden muchas veces como definitivos o se dispongan como definitivos. Es decir, se utiliza por un tiempo un puente Bailey para, digamos, salvar alguna emergencia de que se llevó un puente, etcétera, pero lo dejan por mucho más tiempo, ¿no? Se quedan como definitivos. Y es por eso que se ven en muchos lugares del Perú puentes Bailey como ya parte de la carretera, ¿no?